nosotros somos el grupo que les va a hablar de la historia de la neonatología. Entonces vamos a empezar remitiéndonos a lo más antiguo que conocemos, que es la mitología griega. Dionisio, el dios de la fertilidad y el vino, es como el primer registro que se tiene de un bebé que nació pretérmino. Él nació a los 8 meses. Y él fue, en la imagen podemos ver a Hermes y el bebé que está cargando es Dionisio. Hermes lo llevó hasta un monte, la montaña Nisa, para que las ninfas lo cuidaran. Lo que hicieron las ninfas para cuidar a Dionisio fue meterlo en una cueva que estaba cubierta por hiedra y por pinos y hojas, y así se mantenía la temperatura hasta que él pudiera ganar el peso adecuado. Y esto es muy importante porque nos recuerda más o menos cómo funciona una incubadora, o lo que es más importante cuando un bebé pues nace y no tiene el peso o el desarrollo adecuado. Entonces esto es lo primero que conocemos. Bueno, después, en el siglo II a.C., tenemos a los espartas. Los espartas eran la tribu más sana y fuerte de esa época. Como ya sabemos, eran los guerreros. Y la razón por la que esto era así era porque ellos seleccionaban a los bebés, miraban si tenían alguna malformación o si eran sanos y del tamaño adecuado, y los que eran sanos eran seleccionados y enviados a unas guarderías donde los cuidaban, y pues ellos crecían pues sanos y fuertes, se volvían guerreros, mientras los que tenían alguna alteración, alguna malformación, eran llevados a una montaña que se llamaba montaña Taygetus, y en esa montaña los abandonaban. Evidentemente estos bebés morían, y pues lo que decía el Estado era que morían por causas naturales, y pues así se lavaban las manos, pues no los mataban directamente, pero pues sí los abandonaban. También esto es como de las primeras muestras de eugenesia que conocemos, porque pues buscaban tener la mejor raza, por así decirlo. Bueno, ahora respecto a la historia del cuidado neonatal, pero antes de que existiera la neonatología, encontramos que el mismo Hipócrates mencionó la importancia del periodo perinatal. Esto fue en el siglo V antes de Cristo. Entonces, vemos como el padre de la medicina habla de que el recién nacido debe adaptarse a un nuevo estado de respiración y nutrición, que es independiente de la circulación placentario fetal que antes tenía, y que cualquier aberración puede conducir a una enfermedad neonatal o incluso a la muerte. Entonces, este fue Hipócrates. Seguimos después con el siglo segundo después de Cristo. Aquí tenemos siguiente. A Sorano de Éfeso en el siglo II después de Cristo, como ya había dicho. Él es el padre de la ginecobstetricia y escribió un libro sobre el cuidado del bebé, dando pautas para la evaluación del recién nacido. Entonces dijo que lo primero que se debía hacer era determinar el sexo del bebé, luego se debía evaluar el estado físico y mental del bebé, algo parecido tal vez a la prueba APGAR, aunque esta no se inventó en este momento. Después, evaluar la duración del embarazo y los problemas del mismo. Él mencionó que era muy importante lo que sucedía durante el embarazo y durante la gestación con la madre a la hora de pues, la vida que iba a tener el feto. La cuarta pauta fue determinar si era nacido a término, pretérmino o después del término. Todavía no estaban estos conceptos como tal, pero era esto lo que él buscaba saber. La quinta era examinar el llanto, la intensidad y la calidad o la ausencia. Como ya sabemos, esto es parte esencial de la evaluación actualmente de un recién nacido. El sexto punto es evaluar los órganos sensoriales, entonces evaluan oídos, faringe, aberturas ureterales y rectales. Esto también lo hacemos en la actualidad. Y el último es examinar las extremidades, los movimientos de las articulaciones, la apariencia de la piel y de la turgencia. Bueno, entonces tenemos que hasta finales del siglo XIX nadie se había preocupado realmente por tratar a los recién nacidos de una forma diferente, aunque personas habían dicho en la antigüedad
como Hipócrates, como Soranos, que esto era importante, no se le había dedicado una ciencia como tal o una rama que se encargara de esto, no existía. Antes del siglo XIX y hasta el comienzos del siglo XIX solo existían los orfanatos como lugares de cuidado de los bebés. Y hubo un problema y fue que con la revolución industrial las mujeres dejaron de lactar, comenzaron a trabajar, también bajó mucho la tasa de natalidad porque comenzaron a no tener hijos, antes tenían muchos, y aumentó la tasa de mortalidad infantil. Es una de las tasas de mortalidad infantil más altas registradas, morían 230 de cada 1000 nacidos. Eso fue en 1870 más o menos. Entonces, al reducir el número de nacimientos y aumentar la mortalidad de los que nacen, pues se disminuyó la población. Entonces se creó un movimiento de bienestar infantil. Este estuvo vigente de 1870 a 1920 y tuvo como objetivo preservar la vida de todos los recién nacidos y allí incluyeron a los prematuros. En ese mismo siglo, en el siglo XIX, Luis Paul Denus mencionó el posible uso de una incubadora o de un lugar que mantuviera las condiciones para que un recién nacido prematuro pudiera sobrevivir y desarrollarse correctamente, pero no fue hasta 1878 que Stefan Tarnier hizo la primera incubadora cerrada con una cámara climatizada. La hizo con madera y vidrio y podemos ver aquí en la siguiente imagen la foto de más o menos cómo sería la incubadora de ese momento. Era aquí donde tenían los bebés prematuros y fue donde pudieron prestarle mucha atención pues a ellos y aumentó la tasa de bebés prematuros que puedan seguir con vida. Para el desarrollo de la neonatología, se requirió el desarrollo de 6 aspectos importantes sobre la fisiología y el cuidado neonatal. A continuación los mencionaremos. El primero de estos es la termorregulación. En 1835, Johann von Ruhe, en Rusia, desarrolla los primeros esquemas de las incubadoras, de cómo deberían ser para un correcto mantenimiento de la temperatura corporal. Sin embargo, no se habían conseguido los materiales necesarios para crearlas. Fue hasta 1881 que Tarnier desarrolló la incubadora usando vidrio para las paredes y madera para la base. Con esta incubadora se hizo un tour entre 1933 y 1940 por Martin Kurne en Europa y en Estados Unidos. De esta forma se difundió el uso de la incubadora de Tarnier. En 1940, una vez terminado el tour, se pensó en utilizar incubadoras plásticas gracias a su facilidad de movilidad y su bajo costo. En 1950 se realizó el ensayo clínico aleatorizado por Silberman, en el cual comparaban el mantenimiento de neonatos pretérmino con mayor o menor temperatura y se demuestra que a mayor temperatura había una mayor sobrevida, por lo cual se difunde su práctica. Ya en 1966 se empezaron a hablar de las máquinas de calor radiante y se describió la grasa parda. Así, todas estas innovaciones ayudaron a una mejor comprensión de la regulación de la temperatura a nivel neonatal y cuáles eran los cuidados óptimos con respecto a esto. En el campo de la nutrición, de 1850 a 1950, el gabaje era la única forma de alimentar a los niños. Este se hacía a través de leche de vaca o leche materna. En 1890 se descubre la composición de la leche y en 1920 con esta se introduce la fórmula láctea, adicionando otro esquema de alimentación para los niños. En 1950 se desarrolla la nutrición parenteral a través de tubos de polietileno y a finales del siglo XIX se encuentra la proporción exacta de proteínas, lípidos y carbohidratos que serían más benéficos para los niños a través de nutrición parenteral. En 1980 se desarrollan fórmulas a base de trigo que permiten dar de comer a aquellos niños que no toleran ni la proteína ni la leche.
En cuanto al crecimiento, en 1892 se introduce la idea de pequeño para edad gestacional, el cual se constaba de niños menores a 2.500 gramos. En 1954 se hace la distinción entre neonatos post-término y su diferencia clínica con aquellos a términos, pudiendo clasificar la patología de cada uno. En 1967 se redactan las curvas de crecimiento pondoestatural neonatales con base a niños de Estados Unidos y Europa. Esto permite clasificar a los niños en bajo para la edad gestacional, adecuado para la edad gestacional y alto para la edad gestacional de acuerdo al peso, talla y perímetro cefálico. En 1960 se describe la restricción del crecimiento intrauterino y cómo esta es causada por insuficiencia placentaria. En el campo del soporte ventilatorio, ya lo vimos, Virginia Apgar desarrolla su escala que consta en un método para medir la dificultad respiratoria esencialmente en los niños. En 1959 se describe la deficiencia de surfactante y para esta se desarrolla la fórmula de Usher en 1960, la cual era utilizada para todas las patologías respiratorias de los neonatos. En 1965 se introduce la ventilación mecánica neonatal, adaptándola de aquella utilizada en los adultos, y en 1970 se utiliza el monitor cardiopulmonar y oximetría de pulso de forma continua. En 1972 se implementa el uso de corticoides a madres cuyos neonatos van a nacer pretérmino, y fue hasta 1980 que se utiliza el surfactante exógeno para el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria neonatal. En cuanto a soporte cardiovascular, en 1970 se utilizan los catéteres arteriales umbilicales para el monitoreo de la presión arterial. En el 72 se introduce la ecocardiografía fetal para la medición de la frecuencia cardíaca como principal parámetro de vida en el feto. En 1973 se describen los shunts arteriovenosos pre- y postnatales y su mecanismo fisiopatológico. Y en 1976 y el 93 se describe el manejo farmacológico para el ductus arteriosus patente y la hipertensión pulmonar respectivamente. Por último, en el campo de las infecciones neonatales, antes del descubrimiento de la penicilina, los estreptococos, estafilococos y Escherichia coli eran los principales patógenos en la sepsis neonatal. Sin embargo, después de este toma principal y vital importancia el Streptococcus agalacti en 1970, que provenía esencialmente del canal de parto. En 1960 se describe el grupo TORCH y la infección intrauterina. De esta forma se implementa de forma masiva el diagnóstico, el tamizaje para el grupo TORCH en todas las madres gestantes. En 1970 se describe el cuadro hemático típico de sepsis en los neonatos, pudiendo sospechar de esta manera que neonatos van a desarrollar sepsis posteriormente. Por último, en el 2002 se establece la transmisión del VIH por vía fetoplacentaria, y de esta forma en todas las embarazadas se realiza el tamizaje para VIH. Igualmente, aquellas que salgan positivos deben tomar antirretrovirales según las guías emitidas en este año. Estos son los aspectos que tuvieron que desarrollarse para que en 1960 Alexander Schaffet acuñara el término neonatología por primera vez en su libro, y el término neonatólogo como aquellos médicos especialistas en el cuidado de los neonatos, que son los bebés en sus primeros 28 días. Este ha sido un breve resumen de la historia de la neonatología. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.